Bueno, hola a todos. La idea de hacer este video es repasar un poco lo que hemos visto en clase de métodos. Si bien con algunos llegamos a ver un poco más, es decir, llegamos hasta casi operaciones con conjuntos, la mayoría de los grupos solo vimos definición, notación, ejemplos y poco más, ¿de acuerdo? Así que bueno, arranco. La idea era definir, ¿se acuerdan que habíamos definido lo que era un conjunto? Que era un conjunto era una colección bien definida de objetos. Recuerden que lo de bien definido tenía que ver con que no hubiera duda acerca del criterio para clasificar un conjunto de objetos. Esto es, recuerden el conjunto de vocales. Bueno, el conjunto de vocales queda perfectamente bien definido porque todos sabemos lo que es una vocal. Y si decimos que el conjunto de vocales A es igual a, E, I, O, U, el gato que se cruza es inevitable, perdón, pero bueno, está, no voy a hacer otro video. Sigo. Queda bien claro que para pertenecer al conjunto A, un elemento deberá ser, por ejemplo, la A, ¿no? A pertenece al conjunto A, sí. ¿Por qué? Porque es una vocal. La letra M pertenece al conjunto A, no. ¿Por qué? Porque no es una vocal, es una consonante y el gato que se sigue cruzando. Bueno, ustedes disculparán. Esto parece... Esto es bien casero, ¿eh? Bien. Con eso queríamos... eh, quería dejar claro lo que era un conjunto, aquello de lo de bien definido. A los elementos los llamamos objetos y decimos que pertenecen o no pertenecen al conjunto. La pertenencia, ya que estoy, lo repasamos. Aquello del. ¿Se acuerda que hablamos de que la única función que tenía un conjunto respecto a sus elementos, es decir, lo único que un conjunto podía decir acerca de sus elementos era de si le pertenecían o no le pertenecían? Es decir, que un conjunto A, por ejemplo, lo único que puede decir de sus elementos es si le pertenecen o no. Nada más. Y eso es una cuestión muy importante para los conjuntos. Y yo le decía que es fundamental entender eso. Parece obvio, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo bien. Es decir, eh, repito, lo único que un conjunto puede decir de sus elementos es si le pertenecen o no le pertenecen. ¿De acuerdo? Esa es la función, entre comillas, que le asignamos a los conjuntos. En cuanto a la notación, decíamos que, bueno, un conjunto lo dibujábamos con un circulito, los conjuntos se nombran con mayúscula y los elementos con minúsculas. Si están adentro del circulito, decimos que A pertenece al conjunto A. Y si está fuera, por ejemplo, un B que ande por acá, decimos que B no pertenece al conjunto A. ¿De acuerdo? Importante, los conjuntos los nombramos con mayúscula, los elementos con minúscula. ¿De acuerdo? Bueno, luego dijimos que, y hubo toda una discusión acerca, que no voy a entrar en eso ahora, acerca de conjuntos contenedores. Decíamos, bueno, tenemos un conjunto A con elementos que le pertenecen, con elementos que no le pertenecen, y siempre que hablamos de un conjunto A, lo tenemos que enmarcar en un conjunto más grande, aquel conjunto contenedor, aquel conjunto que lo llamamos conjunto universo. ¿Por qué? Porque es el conjunto que va a contener, en este caso va a contener solo a todos los conjuntos de mi discurso. ¿Qué era aquello de mi discurso? Los conjuntos de mi discurso. Bueno, son los conjuntos de los cuales yo voy a hablar. Si yo en este caso voy a hablar del conjunto A, el único conjunto de mi discurso es el conjunto A. Bueno, tiene que haber, y el tiene que haber lo discutimos en otro momento. Ahora, por favor, hagamos un acto de fe, ¿no? Siempre tiene que haber un conjunto contenedor. Incluso yo les hablé de la paradoja de Russell y el conjunto, aquel conjunto que, bueno, Russell decía, bueno, aquel conjunto que podía contener a todos los conjuntos posibles, si era posible obtenerlo o no. Bueno, no voy a entrar tampoco en esa discusión. Simplemente decir que si tengo un conjunto A, siempre hay un conjunto más grande, en este caso U, que lo contiene. ¿De acuerdo? A ese conjunto universo, decíamos que el conjunto universo era el conjunto que contiene a todos y a cada uno de los elementos a todos y cada uno de los conjuntos de mi discurso. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. A ver, notación. Bueno, decíamos que podemos definir un conjunto por comprensión o por extensión. Bueno, cuando decimos que el conjunto A es el conjunto de las vocales A, E, I, O, U,
estamos definiendo un conjunto por extensión. Ahora, si yo quiero definir el mismo conjunto A por comprensión, lo que digo es, conjunto A definido por comprensión es el conjunto de los elementos X, tal que X es vocal. ¿Tá? Es vocal. Así de fácil. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para pertenecer a, ¿cómo tiene que ser X? Vocal. Yo les hablo como si estuvieran acá, pero bueno, yo me imagino que me están escuchando todos, ¿de acuerdo? Uno no puede con su condición. Bueno, entonces, cuando defino un conjunto de esta manera, lo que estoy diciendo es, lo que estoy definiendo es un conjunto por comprensión. Había surgido el problema de cómo leer este conjunto. Bueno, este conjunto se lee así. El conjunto A es el conjunto de los elementos, tales que para ser elementos del conjunto A tienen que ser vocales. ¿Tá? Repito, en términos más simples, de repente, el conjunto A es el conjunto de los elementos que son vocales. Simple. Esta es la definición por comprensión. Y repito, la definición por extensión es cuando yo nombro a todos y a cada uno de los elementos del conjunto, como en este caso A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bueno, después hablamos del cardinal de un conjunto. Decíamos que, bueno, el cardinal de A en este caso es 5. ¿Qué es el cardinal del conjunto? Bueno, el cardinal del conjunto tiene que ver con la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿De acuerdo? En este caso, el conjunto A tiene 5 elementos, porque son 5 vocales las que conocemos. Y bueno, el conjunto A, entonces, el conjunto de las vocales, tiene 5 elementos. Por lo tanto, su cardinal es 5. ¿De acuerdo? Disculpen la muletilla de acuerdo, pero se me pegó. Sigamos. Esto es más o menos lo que vimos con la mayoría de ustedes. Llegamos hasta acá. Después con algunos otros grupos seguimos con su conjunto, igualdad de conjuntos y demás. Y hasta el conjunto vacío. Yo sigo ahora, ¿no? Esto hasta acá sería como la primera clase de algunos de ustedes que tuvieron conmigo. Y ahora voy a completar lo que sería una primera clase de conjuntos. Para que ustedes tengan, por lo menos con mi voz y con mis chirimbolos y mi letra, algo de lo que sería una clase, de lo que podría ser una clase presencial. Bien. ¿Qué es un subconjunto? Bueno, el dibujito de un subconjunto es bien sencillo. Un subconjunto, decimos que A es un subconjunto de B si todo elemento de A es a su vez elemento de B. Y queda claro que es así, ¿no? Si A está dentro de B, decimos que todos los elementos que están en A también están en B. Entonces, la forma de escribirlo es esto, y la forma de entenderlo es así. La definición de subconjunto dice que A es un subconjunto de B si todo elemento de A es también elemento de B. Queda claro en el dibujo que si yo rayo todo esto, y todo esto, acá en este espacio hay elementos que pertenecen a A, también por estar dentro del conjunto B, también pertenecen a B. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las vocales, decíamos que el conjunto A, E, I, lo podemos ver como, de hecho, es un subconjunto del conjunto A, siendo A, recuerden, el conjunto de las vocales. ¿Tá? Entonces, cumple este conjunto, al cual yo, si quiero, le pongo nombre, le digo B. ¿Cumple que B es un subconjunto de A? Bueno, veamos la definición. B es un conjunto de A si todo elemento de B, o sea, A, E, I, es elemento de A. Verificamos que sí, efectivamente, los elementos A, E, I son elementos de A. Entonces, si todo elemento de B, A, E, I, es elemento de A, entonces este conjunto llamado B es subconjunto de A. Por lo tanto, digo que A es un subconjunto de B. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con esto, decimos que, bueno, usando la definición de subconjunto, decimos que A es un subconjunto de B. Si ocurre, recuerden que yo lo escribí así en el pizarrón, si ocurre que dos cosas. A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos conjuntos son iguales si se incluyen mutuamente. Si A está incluido en B y a su vez B está incluido en A. No recuerdo si en algún caso puede ser que lo haya dibujado. El dibujito de esto, porque esto tiene un dibujito, sería una cosa así. Un circulito todo rayado,
donde tengo A y B. Básicamente A y B es el mismo conjunto, ¿no? Es el mismo conjunto. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, dos conjuntos son iguales en forma más sencilla, sí. Si tienen los mismos elementos, bueno, sí, básicamente sí. En matemáticas conviene ser un poco más formal a veces y escribir la igualdad de conjuntos como la doble inclusión. Decir que dos conjuntos son iguales cuando decimos que tienen los mismos elementos, bueno, es básicamente lo que acabo de escribir acá. ¿De acuerdo? Y por último, y antes de empezar con operaciones con conjuntos, que será para otra clase, que eso es un poquito más complicado, por último vamos a ver lo del conjunto vacío. Y habíamos dicho que el conjunto vacío, por definición, es aquel conjunto, tengo a mi señora acá que me está ayudando, es aquel conjunto que no tiene elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto vacío lo podemos simbolizar abriendo y cerrando corchetes. O también lo podemos simbolizar con este chirimbolo que ya lo conocen, que quiere decir conjunto vacío. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el conjunto vacío? Es aquel conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, conjunto C, abro y cierro paréntesis, bueno, no tengo nada, ¿no? Claro, quedaría mejor decir que C es el conjunto de los X tal que X más 3 igual 2, tal que X es un natural. Si yo hago esto y cierro acá el corchete, si yo hago cuentitas, digo que X es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Y menos 1 no es un natural, es un número entero. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el conjunto C? El conjunto C es igual al conjunto vacío. Básicamente, lo que estoy diciendo acá es que no hay ningún valor X que sustituido acá ningún valor natural, ¿no? Que sustituido en el lugar de la X me resuelva esta ecuación. Y ustedes me dirán, bueno, pero X igual menos 1 resuelve esto. Sí, bueno, pero recuerden que X igual menos 1 no pertenece a los naturales. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto C carece de elementos. Si bien está bien planteado, el formalismo es correcto, la sintaxis es correcta, la solución del conjunto es que no tiene solución, por decirlo medio apurado, medio rápido, y bueno, finalmente C termina siendo el conjunto vacío. ¿Qué pretendo con esto, chicos? Que ustedes, bueno, lo vean, lo repasen. De repente hablé muy rápido, no sé, vean, ustedes me lo criticarán después. Y con esto lo que pueden hacer es el práctico 1. Recuerden que el práctico 1, lo estoy buscando en los apuntes, tiene, a ver, permiso, tiene, el práctico 1 tiene 2 ejercicios, simplemente, donde el primero, sobre todo, quiero que hagan, hay que resolver cosas con las que hemos visto, que tiene que ver con lo que hemos visto acá. Y el segundo ejercicio, tiene que ver con determinar los elementos de los siguientes conjuntos. Bueno, pensar un poco qué pasa con el caso A y el caso B. Yo pretendo que hagan el ejercicio 1 y el 2 y me lo manden. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta la clase esta, si es que sirvió para algo, espero que sí. Van a ver más. Ojo el dedo. Ahí tenés un dedo. Ojo. Perdón. Van a ver más conjuntos y bueno. Me salen carteles. Disculpen lo improvisado del video, pero la idea es que tengan algo, ¿no? Y bueno, eso. Chicos, la idea mía, voy a implementarlo bien y con esto termino, es de repente hacer algo por Zoom. La aplicación esta que nos permite hacer clases virtuales. De repente fijamos un horario, un día, con cada uno de ustedes, con cada clase, y nos encontramos en Zoom. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora es todo. Espero que haya salido para algo y disculpen lo casero del video. Que pasen bien. Chao.